Bienvenidos a un nuevo video de dibujo e ilustración. Soy Juan Sabatés y hoy vamos a hablar sobre el volumen en los objetos dibujados, las luces, las sombras y algunos trucos que nos van a ser útiles para darle volumen a nuestros dibujos. Lo primero que voy a aclarar es que esto lleva tiempo, hay que tener paciencia, no solo en la realización, sino también en que lleva tiempo practicarlo y llegar a un punto en donde estemos conformes con el tipo de dibujo volumétrico, realista que queramos lograr. Hoy vamos a trabajar entonces con dos figuras geométricas básicas, una de ellas el cubo y la otra la esfera. Para ponerlos como ejemplo y ver bien cómo se proyectan las luces, las sombras, y mientras yo voy dibujando les voy a ir comentando algunos trucos. Vamos a empezar entonces con una forma de cubo, que también puede ser un edificio. Imaginemos entonces que esto que está aquí sea un cubo, sea un edificio, hecho con una perspectiva así muy a la vista, sin punto de fuga, sin ningún elemento propio de la perspectiva visual. Este elemento, entonces, vamos a imaginar que va a estar iluminado, que la luz va a venir de un lugar. Por ejemplo, yo estoy aquí y la luz viene de ahí, entonces se proyecta una sombra para acá. Nosotros vamos a imaginar que el foco de luz está acá y que esos rayos de luz, que puede ser el sol, puede ser una lámpara, puede ser cualquier cosa, iluminan este objeto. Si está aproximadamente aquí arriba, este plano lo vamos a dejar en blanco y vamos a pensar que estos dos planos van a tener otro color, otro tono, otro gris. Si la luz viene de acá, imaginemos que la sombra de esto se va a proyectar para este lado. De momento vamos a dejar la sombra acá y luego la vamos a retomar. Si la luz viene de acá, entonces vamos a empezar a agregar sombra gradual. Y una de las cosas que nos va a ayudar a este truco o a este desarrollo de luces y sombras va a ser tener un lápiz blando. Este lápiz con el que estoy trabajando es un 4B, que es un lápiz bastante útil para hacer líneas y también para sombras, pero mientras más alto sea el número, como este caso es el 7B, son números que aparecen en los lápices y que nos dan una idea de qué tan gruesa es la mina y blanda, este nos va a servir mucho más. Entonces, no vamos a trabajar en punta, sino que vamos a trabajar con el lápiz casi acostado y vamos a empezar a hacer leves movimientos. Vamos a empezar a rayar sin presión para generar un gris parejo. Uno de los trucos que va a tener esta proyección de sombras y esta sensación de volumen es que hay que trabajar por capas. Esto va a estar más oscuro que esto, porque tiene el foco de luz opuesto. Entonces lo que podemos hacer es darle también una base de color, mejor dicho, una base de valor de gris. Vamos a empezar haciendo una base ahí. Y aquí son exactamente iguales. Pero si a este le incorporamos un tono más oscuro, con un poco más de presión y trabajando sobre la capa que ya realizamos, nos vamos a encontrar entonces con que hay otro valor de gris. Aparecen algunas marcas, que son marcas propias de la superficie en la que estoy trabajando. Si lo hacen sobre una superficie un poco más lisa, esas marcas no van a aparecer. Un último paso entonces puede ser que con el mismo 7B delimiten mejor los contornos. O mismo con una goma borrar las líneas o manchas que hayan quedado en un costado. Y así tenemos tres valores. ¿Por qué empezamos por este cubo? Porque no hay un volumen concreto. Al ser tres tipos de planos, es decir, tres elementos lisos, como si fuesen tres lados, no hay tanto valor de luz y sombra. Podemos agregar una leve sombra más desde acá abajo y que en la medida en la que vaya acercándose al foco de luz se vaya haciendo más clarito. O sea, vamos a hacerlo desaparecer. Vamos a dejar esto como estaba y aquí abajo vamos a darle un poco más de tono. Lo mismo de este lado, podemos trabajar más fuerte porque está más alejado del foco de luz. Si aquí le aplicamos un poquito más,
ya tenemos un objeto en volumen, o por lo menos con una claridad en lo que refiere a dónde está más iluminado y dónde menos. Lo del lápiz, el lápiz 7B, el lápiz blando, ayuda mucho para generar un gris parejo. Si no tienen un lápiz así, otra posibilidad es trabajar con trama, con rayado, que se note esto. Y vamos a hacer el ejemplo con otro tipo de objeto que va a ser la esfera. Vamos a dibujar entonces un círculo que va a devenir en esfera. Vamos a ponerle entonces el foco de luz acá de vuelta. Y un consejo: cuando el objeto es esférico, es decir, que es curvo, podemos imaginar, porque en parte de la imaginación vamos a resolver el problema de la luz, la sombra, el volumen, podemos imaginar zonas en las que haya luz más intensa y cómo esto va pasando. ¿Y cuál es la forma del objeto? Al ser una esfera va a ser circular. Entonces acá puede haber una zona de luz total que, en la medida en la que se va alejando de este foco de luz, se va haciendo más oscuro. Yo hice aquí lo que podríamos considerar vectores o planos que, si vamos trabajando por capas, podemos hacer una capa general de gris. Un gris parejo que luego, en las zonas más alejadas de la luz, van a hacerse más oscuros. Hay un truco con respecto a los volúmenes esféricos, es decir, curvos. El truco consiste en que esta luz no solo pega acá, sino que también va a rebotar en donde esté apoyado el objeto. Vamos a suponer que aquí tenemos una mesa. La luz viene de acá y también esta misma luz, por más de que haya una proyección de sombra hacia acá, que ya la podemos marcar, va a pegar y va a rebotar. Entonces en esta zona de acá va a estar más claro, o sea, va a estar oscuro, mucho más oscuro que esto, pero no tan oscuro. Entonces la zona de oscuridad total no la vamos a marcar en este contorno, sino que la vamos a marcar un poco más al centro. Otro consejo es determinar primero cuál es la zona de mayor luz y cuál es la zona de mayor oscuridad o negro pleno, que va a ser en este caso la que estoy marcando. Y a partir de ahí, empezar suavemente a hacer un degradé. Hacer que este negro pleno, o esta oscuridad total, se vaya difuminando en el gris más clarito. Lo mismo sucede del otro lado. Cada cual tiene su trazo. Fíjense que yo como que rayo en esta dirección. También se puede rayar en círculos. Ayuda mucho en el caso del sombreado de que la punta del lápiz no esté tan filosa, es decir, que tenga una punta más redondeada. Ayuda a que estos degradés se formen de una mejor manera. De esta manera, entonces, tenemos una sensación de volumen. Estamos trabajando sobre una hoja blanca. Vamos a ver qué pasa si trabajamos sobre una hoja negra. Antes, un consejo más. Con la goma blanca pueden generar efectos de luz sobre lo que tienen, pero no borrando, porque así la goma se va a empastar. Sí pueden hacer pequeños golpes y limpiar un costado para incorporar efectos de luz que ayudan a crear un efecto también más esférico. Vamos a ver qué pasa al revés. Si trabajamos sobre una hoja oscura, voy a dejar de referencia este de aquí arriba y vamos a trabajar con un lápiz claro que puede ser blanco o puede ser, en este caso, un color más crema. Y va a ser un proceso inverso, entonces, determinar dónde está la zona de luz y dónde van a estar las zonas de sombra, que en este caso no las vamos a pintar. Las zonas más claras, entonces, las trabajamos con mayor intensidad. Y en la medida en la que se van alejando, van a ir aclarándose. Es decir, trabajando con menos presión. De momento, nótese que acá está muy
muy marcado y acá no tanto. Vamos entonces a trabajar con poca presión. Otra manera es no hacerlo de manera tan pareja, sino ir abriendo el trazo, es decir, pueden hacerlo con trama, es decir, con direcciones, con un tipo de trama visual que no sea tan cerrada. Cuando pintan, si pintan en círculos más grandes, van a generar un sombreado más abierto, más tenue, y si trabajan más en una zona concentrada, se va a cerrar eso. Vamos a ponerle un poco más de luz acá. Y en este caso la sombra no la vamos a marcar, sino que la vamos a esquivar. Esto de la hoja negra es un ejemplo para ver el proceso inverso, pero que también entiendan que el proceso de distinguir dónde está la luz y dónde está la sombra empieza por la distinción, la separación en vectores, es decir, en recortar mediante círculos, entender en dónde está la luz, de dónde proviene, y de esa forma ayudarse con cuánto van a colorear en cada zona. Como les decía con respecto a la paciencia, esto lleva tiempo, son muchas capas de pintura a veces o de grafito. No siempre queda ese degradé, ese pasaje de una manera pareja, pero es clave practicar. No se dibuja de una manera realista de un día para el otro, sino que esto es ensayo. En este caso, en este video, primer video acerca de luz y sombra, estamos viendo la aplicación en objetos simples, que luego se pueden aplicar en objetos más complejos. Espero que les haya sido útil y muy pronto veremos la aplicación de esto en figuras más complejas y en nuestras propias composiciones. Gracias.